Muy bien, ahí estamos ya. Vamos a continuar con el paso 28. Más bien nos quedamos en el paso 27, no alcanzamos a terminar, pero el tema central es el paso 28, donde hay una serie de parábolas muy interesantes que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Pero vamos a continuar con el paso 27, donde nos quedamos ahí a la mitad con algunos comentarios que nos faltaron antes de entrar al 28, ¿no? Y estamos viendo el paso 27 registrado en Lucas, capítulo 7, versículo 36. Hay un evento que se está dando donde después de que Jesús había sanado al hijo o había resucitado el hijo de una mujer viuda. ¿Se acuerdan que comentamos eso de que se encuentra en el camino una procesión de un joven que acaba de fallecer y el único hijo de una viuda? Y bueno, pues ahí hay un milagro sorprendente porque es la primera vez que vemos que se está registrando un milagro de esa magnitud de resucitar. Y después de ahí hay otro de los eventos también que llama mucho la atención y que fue producto de crítica, donde a Jesús lo invitan a comer en la casa de un fariseo llamado Simón. Está registrado en el capítulo 7 de Lucas, versículo 36. Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo se sentó a la mesa. Bueno, aquí llama la atención en que los fariseos estaban, algunos de los fariseos creyeron en Jesús, no la gran mayoría, pero hubo algunos. No sabemos si la intención de este fariseo que está invitando a Jesús a que coma en su casa es para cuestionarle, para conocer un poquito más si era sincero o no, como el caso de Nicodemo. No sabemos si es el caso, pero al final de cuentas lo invita a su casa para tener una conversación más cercana, ¿no? Y dice que se sentó a la mesa y el versículo 37 dice, aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, es decir, una mujer de mala fama. En este caso podemos entender que es una mujer, una prostituta, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora, ¿no? Entonces, aquí lo que resalta es el hecho de que a esta mujer que había oído hablar de Jesús, no solamente de sus milagros, sino de la palabra que traía, el mensaje que traía de esperanza, y por supuesto que había seguramente escuchado que Jesús perdonaba los pecados. Acuérdense de los casos que vimos donde Jesús les decía, tus pecados son perdonados. Y en este caso es muy probable que esta mujer esté buscando una restitución interna de sentirse perdonada por Dios por la actividad que ella tenía. Pero también debemos de notar que por el tipo de profesión que tenía, pues no solamente por ser mujer, sino por el tipo de profesión, era de las mujeres o de los casos más abajo de la pirámide, es decir, de los casi intocables, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces aquí el caso es que esta mujer se acerca y lleva un perfume regularmente, pues por su actividad. Ellos tenían sus perfumes que regularmente eran muy caros, no es algo accesible para todos, pero cuando dice que era de un perfume que traía en un frasco de alabastro, es decir, de un frasco caro por el alabastro, ¿no? Entonces el perfume seguramente era algo muy caro también, y llama la atención que ella no tiene ningún reserva de usarlo en el sentido de reconocer a Jesús como alguien que le puede perdonar los pecados y de acercarse a él como una manera de buscar esa restauración de ese perdón de los pecados. Entonces, al momento que lo unge con el perfume, me imagino que se llenó toda la casa ahí de este perfume caro, pero notemos el versículo 38, dice, y se poniendo detrás de él a sus pies. Eso nos dice la manera en que tal vez estaban sentados.
no en una silla, seguramente en estos camastros, y la mesa es algo muy bajita, tipo Medio Oriente, Asia Menor, que se usa todavía esas mesas que se sientan básicamente entre cojines en el suelo, y la manera en que lo describe es la forma en que Jesús está sentado con los pies hacia atrás y ella se acerca y perfuma con los pies y empieza a regar sus pies con lágrimas, es decir, con arrepentimiento, porque se acerca llorando, sintiéndose mal, y secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con perfume. Entonces, el versículo 39 nos dice que el fariseo, al ver esto, eh, se escandaliza porque ¿cómo es posible que un hombre se deje tocar por una mujer como ella, ¿no? Sobre todo un hombre de Jesús, que hace milagros, que habla de parte de Dios, la invitación al arrepentimiento, al reino de los cielos. Ya algunos lo reconocen como rabí, es decir, como un maestro de la palabra, es un varón de Dios, un profeta, todo lo que le estaban atribuyendo, y se sorprende, dice, ¿cómo se deja tocar por gente de bajo nivel? Es decir, el tema de la purificación. Acordemos que en el pueblo de Israel las purificaciones se mantenían a través de alejarse de las personas que podían contaminarlos. Y para muchos fariseos y sacerdotes y gente religiosa, la mujer es una fuente de contaminación. En este caso, la mujer, no solamente por su actividad, sino también por ser mujer, porque la tenían un nivel inferior en ese sentido. Y con la actividad ni se diga, era una fuente de contaminación, y Jesús se deja tocar, y ahí es donde se cuestionan, dice, ¿cómo es posible que él no haga nada o permita que una mujer tan baja lo esté contaminando en la santidad, ¿no? Pero eso habla de lo que Jesús venía a hacer, al final de cuentas. Era parte de su ministerio la restauración, es decir, alcanzar a la gente que no había sido tocada ni alcanzado, a que se sentían despreciados. Como dijo, he venido a los enfermos, no a los que sienten que no tienen ninguna enfermedad. He venido a sanar a los enfermos, a los pecadores, a restituirlos, a anunciar el año agradable del Señor, el año de la libertad, el año de la restauración. A eso había venido Jesús, y por supuesto su actividad llamaba mucho la atención, ¿no? Y dice el versículo 40 del mismo capítulo 7 que Jesús, respondiendo, le dijo al fariseo Simón, dijo, tengo algo que decirte. Y dijo, di, maestro. Cierto prestamista, y aquí empieza Jesús con una parábola, la segunda parábola que está registrado, de cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella te dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, aquí hay esta parábola que le está comentando, en donde Jesús está haciendo una comparación, porque el fariseo que invita a Jesús no cumplió con los más mínimos protocolos de bienvenida que se hace a cualquier persona, que era normal que al entrar a una casa, los esclavos o los sirvientes se encargaban de lavar los pies de los invitados, de perfumarlos, de atenderlos. Esa es una señal normal de bienvenida, no es un trato de reyes, ¿no? Eso se hace en esas costumbres del Medio Oriente, por supuesto que andaban en guaraches y los pies todos sucios. El ungir con aceite o perfume era precisamente como una atención de bienvenida. Entonces Jesús
le está diciendo, ¿de qué te admiras de esta mujer? Si esta mujer no ha cesado de expresar su arrepentimiento y ha tenido lo mejor que tenía, su perfume, que seguramente era muy caro, no tuvo empacho en usarlo para mostrar su arrepentimiento, mostrar su deseo de ser perdonada. Dice, y tú ni siquiera has cumplido con lo más mínimo. Y cita ese ejemplo. Dice, ¿quién crees tú que está más agradecido? Y obviamente Jesús aclara y pone en una proporción de que la persona que tiene mayor conciencia de su situación con respecto a Dios es la persona que está más agradecida con Dios. La gratitud, la alabanza, la adoración es el resultado natural de nosotros tomar conciencia de nuestra situación con respecto a Dios. Es decir, nosotros no podríamos de ninguna manera pagarle a Dios por la deuda que teníamos. Estábamos endeudados hasta el tope, mucho más allá de nuestra capacidad de poder pagar lo que le debemos, es decir, con respecto a nuestro pecado. Entonces, la gracia de Dios consistía en perdonar nuestros pecados cuando uno toma conciencia que todos los beneficios que alcanzamos con la gracia de Cristo, desde la vida eterna hasta los beneficios de tener una relación personal con el Padre, el Espíritu Santo, la nueva vida, todas esas cosas, cuando tomamos conciencia, lo que nos queda es la humildad, reconocer nuestra condición de pecadores y reconocer que nosotros jamás hubiéramos podido por nuestra propia cuenta y entender que lo que hizo Cristo fue por amor y por gracia y es un regalo de parte de Dios y el resultado natural de esa conciencia es la gratitud a Dios. Es decir, reconocerle en todos nuestros caminos la alabanza y la adoración por lo que Él ha hecho por nosotros. No es algo que estamos obligados per se a hacerlo, sino es el resultado de la conciencia de que Dios nos ha perdonado y nos ha dado una vida nueva a pesar de lo que somos, ¿no? Y ahí lo registra con esta parábola y Jesús lo dijo muy claro con respecto. Dijo, esta mujer se siente muy agradecida por lo que ella está haciendo, el perdón de los pecados, y es natural en ella que se porte de esta manera. Dice, pero tú, le dice el fariseo, pues no tienes esa conciencia de que tienes que arrepentirte porque no me trataste con los más mínimos protocolos de bienvenida de cualquier persona. Entonces ahí, por eso Jesús lo dijo, he venido a, a sanar a los enfermos, pero aquel que no tiene conciencia de su enfermedad, no es posible sanarlo porque si lo llevan al doctor a la fuerza y le dan un diagnóstico y le dan un medicamento, pero si él no está consciente de su enfermedad, no se va a tomar el medicamento ni va a seguir las indicaciones. Para poder sanar necesitamos entender que tenemos necesidad de médico, tenemos necesidad de medicina. Y ese es el principio que inicia con la gratitud, la alabanza cuando tomamos conciencia. Y bueno, ahí tenemos la parábola de los dos deudores. Paso número 28, ahí sí, ya pasamos a donde inicia Jesús la segunda campaña, por decir así, de predicación. Cuando decimos campaña de predicación por Galilea, quiere decir que llega a muchos lugares, a veces no especifica dónde está, pero sabemos que anda por toda la provincia de Galilea, por supuesto, cumpliendo con sus propósitos. Y Lucas en el capítulo 8 nos registra datos de cuando inicia esta campaña, dice que poco después del encuentro que tuvo con el fariseo, él comenzó a recorrer las ciudades, aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y nombra aquí ahora, la primera vez que está nombrando los nombres de algunas de las mujeres. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, que era un mayordomo del rey Herodes, o sea, ya podemos ver que la fama de Jesús había llegado hasta el palacio, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántas mujeres había? No sabemos, pero solamente cita algunas de las más conocidas y había seguramente muchas más que iban y pues preparaban la comida, compraban algunos alimentos propio de la escuela. Ahí es como si estuviera formándose una escuela, ahí los discípulos y mujeres que están ahí aprendiendo también, pero ayudan al sostenimiento ahí del grupo. Y ahí es donde Lucas inicia con esta
campaña, pero noten ustedes en el versículo 1 dice que iba por las ciudades y por las aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Sobresale el tema que es anunciando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaría a punto Jesús de empezar a hablar de estos temas del reino de Dios, que a eso es lo que vino al final de cuentas anunciando el reino de los cielos. Juan el Bautista lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús lo dijo en una ocasión, el reino de los cielos ya está entre ustedes. Es decir, ya llegó y va a empezar a hablar y a insistir sobre el tema del reino de los cielos, ¿no? Marcos 3 da un detalle interesante en el versículo 20 acerca de los familiares de Jesús que no están o no entienden totalmente lo que está sucediendo con Jesús. Dice el versículo 20 que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer, o sea, muchísima gente. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Estamos hablando de sus familiares, ¿eh? Es decir, están preocupados por Jesús porque sus familiares, no especifica quién, si son sus hermanos, sus primos, tíos, quiénes, pero bueno, su familia está preocupado y decían que estaba fuera de sí, estaba mal de la cabeza, ¿eh? Entonces ahí nos da un dato de cómo veía la familia de Jesús. Ahí nos dice, al menos podemos tener claro que la misma familia de Jesús, no había un comportamiento de Jesús en su juventud, antes del ministerio, de empezar el ministerio público, de que Jesús hiciera milagros o que tenía una vida distinguida, ¿no? Ser una persona común y corriente a tal punto que su familia ahora lo desconoce. Dice, ¿quién es este? O sea, ¿qué le está pasando, no? Entonces ahí sobresale este tema que después Jesús respondería más adelante, ¿eh? Cuando le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, están afuera buscándote. Pero ahorita vamos más adelante con eso, ¿no? Y Marcos capítulo 3, versículo 22, hay una tercera parábola que Jesús está hablando referente al hombre fuerte, sobre el caso de un endemoniado, ¿no? Y ahí toca el tema, ahí en el versículo 22, dice que los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú. Los escribas son los especialistas de la ley, vienen de Jerusalén, vienen del alto nivel de conocimiento, son los líderes, es decir, parece que van a ratificar o quieren ir a ver lo que está sucediendo y dar su opinión o certificar si es apto para que Jesús enseñe o no enseñe o descalificarlo. ¿Por qué? Porque los escribas son los que explican la ley y al final de cuentas dice, ¿por qué este está hablando de la palabra de Dios y no pasó por nuestra escuela? O sea, no ha sido certificado, ni le hemos dado diploma ni autorización para que se ponga a enseñar. Entonces, por supuesto, la fama de Jesús se ha extendido, milagros, poderes, la palabra de Dios es muy fuerte. Ellos están yendo a ver qué es lo que está pasando, pero van en un aspecto negativo porque dicen, tiene a Belcebú, es decir, este hombre está poseído por el diablo está dentro. Y dicen los fariseos que Jesús expulsaba demonios por el príncipe de los demonios. Es decir, Belcebú es el príncipe de los demonios. Hay toda una jerarquía que en otra ocasión podemos hablar sobre el mal, pero aquí Belcebú se está refiriendo al príncipe, a de los meros meros, o sea, no un demonio común y corriente. Entonces dicen los fariseos que Jesús echaba fuera de demonios con el poder del demonio. Versículo 23 dice que llamándolos juntos así les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Jesús le reclama, le dice, ¿cómo? Están diciendo que yo tengo Belcebú adentro, el príncipe de los demonios, y que con ese poder voy a echar fuera demonios. ¿Cómo es posible que Satanás expulse a Satanás? Pues no se puede. Y empieza Jesús a hablar con una parábola. La tercera parábola dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podría permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, pues no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá sacar sus bienes. Jesús usa esta parábola, dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre poderoso
y llevarse todos los bienes de este hombre rico y poderoso si primero no amarra al hombre poderoso, es decir, al que tiene el poder para destruirlo. Dijo, primero hay que amarrarlo para sacar los bienes. Digo, pues de la misma manera que para sacar a un espíritu maligno de una persona, primero tienes que echar fuera a Satanás. Es decir, Jesús tenía poder sobre los espíritus malignos y poder sobre Belcebú, es decir, sobre el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces dice, es la única manera de poder liberar a esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece esta tercera parábola donde Jesús está explicando que su poder no tiene nada que ver con los demonios, que es algo muy común que los fariseos hacían, inclusive los escribas y los sacerdotes, de que cualquier cosa que ellos no entendían, tenían la tendencia a descalificarlo. Y la manera más fácil de descalificar es decir, tú hablas de parte de Satanás, tienes Satanás adentro, para poder que la gente no siguiera a Jesús. Eso nos dice que los seguidores de Jesús son muchos. El ruido que Jesús está haciendo en todo Israel es demasiado, es muy grande, se está saliendo de control. La gente no le pone atención a los fariseos, sino que le está siguiendo a él. ¿Por qué? Porque lo que se habla de Jesús es bastante, no solamente resucitar a un joven de la viuda y de Naín, sino también echar fuera demonios. Todo ese tipo de actividades es demasiado fuerte y la única manera de callarlo era asustar a la gente diciéndole que lo que Jesús hacía era de parte de Satanás, es decir, era mentiroso y estaba expulsando demonios con el poder de Satanás. Algo que Jesús pues los exhibe, dice no es posible, eso no puede ser, como Satanás va a echar fuera a Satanás y empieza Jesús a decir mi poder, mi autoridad que él tiene para echar fuera demonios no tiene nada que ver con Satanás, eso es imposible, ¿no? Entonces ahí hay un tema donde aparece este encuentro entre Jesús y los fariseos, que es constante y que por supuesto en la última semana de la vida de Jesús hay un encuentro mucho, muy fuerte con él y con los fariseos principalmente, un encuentro mucho, muy, muy importante que veremos más adelante. Y luego, después de esa conversación que tiene de hablar con los fariseos, porque le acusaban de que tenía los milagros que hacía eran por el poder de Satanás, Jesús aprovecha y da aquí algo, o una explicación en el versículo 28. Les dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno, porque decían tiene un espíritu inmundo. Jesús aquí dice, es la única ocasión que vemos en todo el Nuevo Testamento donde se habla del pecado imperdonable. Dios ha perdonado el pecado de todos sin excepción, todos los tipos de pecados sin excepción. El único, el que dice la Biblia y que Jesús dice que es un pecado que no se puede perdonar, es el pecado donde se le atribuye a Dios, es decir, que cuando estamos frente a un milagro, se le atribuye que ese milagro es resultado de la actividad de Satanás y no del poder de Dios. Es decir, cuando vemos que el Espíritu Santo está operando, haciendo un milagro, y decimos que es el diablo, dice, él solamente de blasfemar contra el Espíritu Santo, contra el poder de Dios, diciendo que es una actividad satánica o demoníaca, ese es un pecado que no se puede perdonar por el nivel de blasfemia y por el nivel de, de ofensa que hay, el poder decir que las cosas sagradas son resultado del espíritu maligno, ¿no? Entonces Jesús aprovecha que hay un pecado. El único pecado que no se puede perdonar es ese. Todos los demás se pueden perdonar y ese no se puede perdonar. Atribuirle al Espíritu Santo que es actividad de Satanás, o atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Ese no se puede perdonar de ninguna manera. Y bueno, el Marcos 3 habla ahora de la familia de Jesús, de lo que hablaba en un principio. Dice que llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles, él les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en el círculo, a su alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano
y hermana y madre. Ahí, por supuesto, están buscando a Jesús, su familia, y Jesús, aunque pudiera interpretarse como que él está ofendiendo a su familia al no reconocerlos, no se refiere a ese vínculo sanguíneo que puede haber con su familia, sino Jesús está tomando el papel de Mesías y está hablando como Dios en su divinidad, como el Logos hecha carne, y diciendo, estos son mis hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, aunque le hablan de un vínculo familiar, material, terreno, consanguíneo, Jesús está regresando otra vez al nivel del reino de Dios, al nivel espiritual. Y dice, aquí están ¿y quiénes son mi hermana y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos. Dice, pues todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? Y bueno, vamos a entrar ahora al paso 28, que me parece interesante, que son las parábolas del reino. Jesús, acuérdense que el objetivo de Jesús es anunciar el reino de los cielos, y ahí lo va a explicar. Es decir, estamos hablando de un reino espiritual y Jesús va a usar parábolas para poder aplicar o revelar los misterios del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y él lo va a explicar a través de parábolas. Estas parábolas se conocen como las parábolas del reino de los cielos que Jesús explicaría, ¿no? Y el reino de los cielos se refiere básicamente al gobierno general que el Padre ejerce desde el cielo sobre los asuntos humanos, desde la creación hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, de toda la actividad desde el día de la creación hasta que venga el día del juicio final, toda esa actividad, el Padre quiere gobernar sobre todas estas actividades de los seres humanos, en intervenir en toda esa actividad. Y ese es lo que se conoce como el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios Padre sobre nosotros. Y al final de cuentas, como dice el profeta Daniel, capítulo 4, que esta actividad del gobierno de Dios, porque ese gobierno se lo robó Satanás desde la creación, le quitó el gobierno a Dios y ahora es el que gobierna Satanás, y lo dice el apóstol Pablo, y Jesús lo dijo, que el que gobierna en este mundo es Satanás, a final de cuentas. Y el propósito de Jesús es venir a recuperar ese gobierno que le pertenece al Padre, en donde ejerce autoridad sobre todos. Acordémonos del famoso Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cada vez que nosotros cumplimos la voluntad de Dios en la tierra, estamos moviéndonos dentro de los parámetros del reino de Dios. Cuando nos resistimos, nos rebelamos a los propósitos de Dios, nos estamos saliendo del gobierno del Padre y empezamos a gobernarnos a nosotros mismos con nuestras propias ideas y con nuestra propia influencia. O Dios gobierna sobre nosotros, o nosotros gobernamos nuestra propia vida, o Satanás gobierna al final de cuentas, ¿no? Pero es un gobierno que al final de los tiempos Dios va a gobernar sobre creyentes o tanto como incrédulos. Es decir, una vez que venga el juicio, Dios gobernará sobre creyentes y no creyentes, o los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él. Eso va a ser igual, porque al final de cuentas Dios va a gobernar sobre toda criatura, sobre toda la creación, sobre los espíritus inmundos, sobre los que no creyeron. Al final de cuentas van a creer, pero va a ser demasiado tarde, sobre todos. Eso se llama el gobierno de Dios en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿no? Y bueno, Jesús en este sermón del capítulo 13 de Mateo, que es el paso 28, da 9 ejemplos, es decir, 9 parábolas sobre los misterios del reino de Dios. Acuérdense que las parábolas es que refleje, por eso se llama parábolas, que pueda reflejar con términos terrenales misterios espirituales. Es decir, que la verdad del reino de Dios, que son espirituales, que son difíciles de entender, de comprender, porque es un tema espiritual, ¿cómo lo trasladas al reino material, a las mentes materiales que nosotros vivimos aquí? Pues lo traslada con una parábola, es decir, con algo que refleje en cierta manera la idea. Tenemos que comprender que las parábolas no son fuente de doctrina en sí, porque son parábolas y se pueden prestar a diferentes interpretaciones, pero
Algunas son explicaciones muy claras de poder Jesús explicar rasgos o características de este reino de Dios que él ha traído, ¿no? Y básicamente las 9 parábolas que vamos a comentar así rápidamente, porque pues nos llevaría mucho tiempo, pues la primera es de la parábola del reino, es el sembrador, la parábola del sembrador y la semilla y el terreno, que es una parábola que ahorita vamos a comentar. La otra es la parábola del trigo y la cizaña, que ya seguramente algunos de ustedes han escuchado, ¿no? Cuando decimos no metas cizaña, que es algo muy común, bueno, se refiere a esta parábola que vamos a comentar. La tercera es la parábola del crecimiento de la semilla, es decir, cuando vas y siembras una semilla y hay algo misterioso que empieza a crecer mientras no haces nada, es decir, ya sembraste la semilla, te vas a descansar y empieza a crecer esa semilla, algo está sucediendo, aunque no vemos la semilla, algo está sucediendo, pero ahorita lo vamos a comentar. La parábola de la semilla de mostaza, cuando dice el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. La quinta parábola es la parábola sobre la levadura. Dice, el reino de Dios es como la levadura que empieza a crecer en todas maneras, ¿no? La sexta dice, es el reino de los cielos, es como alguien que encontró un gran tesoro, ¿no? La séptima es semejante a la perla de gran precio, una perla súper valiosa, muy grande y es de gran precio, ¿no? Y la parábola octava es la separación de la gran pesca al final de los tiempos. Ahorita lo comentaremos. Y la 9, la parábola del hombre sabio y su tesoro. Esas 9 parábolas se conocen como las parábolas del reino de los cielos. Ahí explica Jesús diferentes rasgos de este reino que vino a traer, que vino a predicar y enseñar, al cual nos invita a que nosotros debemos de entrar. Muy bien, vamos a empezar con la número 1, la parábola del sembrador. Y como introducción dice Mateo 13. Dice que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, es decir, de Galilea, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Es decir, se separa de la multitud, se pone enfrente y desde la barca empieza a predicar, pero es grandes cantidades. Y ahí es donde empieza él a hablar todas estas parábolas juntas al mismo grupo, les está explicando de diferentes aspectos. Es como tratar de entender un objeto y para poder entenderlo tienes que verlo desde diferentes perspectivas para poder entender lo más que se pueda. Entendiendo que es un tema espiritual y que no es fácil de digerir ni entender 100%, pero al menos sí poder comprender a nivel terrenal en qué consiste el reino de los cielos. Y ahí empieza la primera parábola, que sería la cuarta que tenemos registrada desde que empezamos el curso. Y la primera parábola es, dice el versículo 3, dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno y otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Cuando Jesús usa las parábolas, siempre nos vamos a encontrar con actividades cotidianas. En este caso, es un pueblo pesquero, es un pueblo sembrador, está en la vida de la actividad productiva, es el campo, es el ganado, la pesca, esas son las actividades de sobrevivir, algo que todo el mundo domina y que todo el mundo entiende en ese tema. Por eso las parábolas, todas las parábolas las vamos a encontrar en términos muy sencillos para poder comprender. Entonces Jesús está diciendo acerca del reino de los cielos y acerca de un sembrador, acerca de la semilla y acerca de la tierra. Son 3 cosas importantes que suceden en este terreno, en esta parábola, ¿no? Y en el versículo 18 empieza una explicación, es decir, él va a explicar la parábola.
Dice, vosotros pues escuchar la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino. Jesús está diciendo que para poder entender la parábola se está refiriendo a que la semilla, ese es el mensaje, es el evangelio, la buena noticia del perdón de los pecados, del reino de los cielos, de la vida nueva, de las promesas. Ese es el evangelio, la buena noticia. Esa es la semilla que hay que sembrar en un terreno. Y hay un sembrador, lleva la semilla y el terreno, pues es la gente, al final de cuentas, de los que lo escuchan. Entonces Jesús empieza a decir, explicando la parábola, que, que alguna parte de la semilla la gente no lo entiende, es decir, no lo comprende, y viene el enemigo, el diablo, y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, escucha el evangelio, escucha la palabra, pero al no asimilarlo, al no digerirlo, viene el diablo y empieza a tratar con esta persona mentalmente para descalificar el mensaje que está escuchando y arrebatarlo. Por eso dice Jesús, hay semillas que caen, pero no producen fruto. La misma semilla ahí está, pero no va a caer fruto porque la gente no lo digiere. Es decir, se queda solamente a su nivel consciente y no pasa a formar parte de su comprensión, de su asimilación, no asimila la buena noticia y se queda en ese nivel. Entonces, estando en ese nivel que no asimila y no lo acepta, es muy fácil que venga el enemigo y le empiece a meter ideas de que no es cierto, es mentira, es un lavado de coco, te están engañando y una serie de cosas que empieza a meter y si de esa manera la semilla que producía fruto para buena noticia, pues se pierde. Entonces ahí es donde está diciendo Jesús, en el reino de los cielos así es, tú siembras, pero si no se asimila bien, se pierde la semilla porque viene el diablo y la destruye. Y dice, este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino, es decir, el camino donde caen las semillas, no en tierra fértil, es un camino duro, es un camino que cae la semilla y queda en la superficie. ¿Por qué? Por la dureza de la persona que ha pasado por diferentes experiencias y no le permite con facilidad abrir el corazón para que la semilla crezca, ¿no? Entonces dice que ahí vienen los pájaros y se comen las semillas que cayeron en el camino, ¿no? Y luego dice Jesús, versículo 20, dice, y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene una aflicción, una persecución, enseguida tropieza y cae. Es decir, otra parte del evangelio, de esa semilla, puede caer una persona y la persona dice, sí, es cierto, lo necesito, lo asimila, pero no lo profundiza, porque está en un proceso de asimilación y sí acepta la palabra del evangelio, sí lo recibe, sí lo tiene ahí, pero no ha podido llegar a formar parte de sus convicciones. Es decir, yo puedo creer en Dios y no vivir de acuerdo a lo que Dios me pide porque no estoy convencido, pero creo que Dios existe. Entonces, aquí lo que está diciendo es que uno puede creer en el Evangelio, puede uno aceptar el Evangelio, pero no le permite la profundidad que llegue a un lugar donde se pueda establecer y tener raíz. Jesús dice que esa semilla es semejante como la que cae en los pedregales. Es decir, sí hay tierra, hay mucha piedra, hay matorrales, cae la semilla, pero no puede enraizarse, es decir, no puede formar parte de sus convicciones por causa de los estorbos que tienen de la piedra o de los matorrales. Dice, es semejante a una persona que sí acepta el evangelio, sí está de acuerdo, pero los problemas de la vida, las situaciones de crisis no le permiten, por supuesto, que esa semilla llegue a enraizarse. Es decir, los estorbos de la vida tienen más poder o influyen más que la palabra de Dios. Se vuelve en algo temporal, no alcanza a enraizarse. Lo que le llamamos aquí en México llamarada de petate. Es decir, una flama intensa, grande, fuerte, pero demasiado corta. No alcanzó a madurar la persona. No enraizó lo que fue lo que estaba escuchando.
Y dice el versículo 22, y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, mas las persecuciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Versículo 23, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, es decir, tierra fértil, que está abierto, dispuesto, este es el que oye la palabra de Dios, la entiende, es decir, la asimila, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Es decir, en la medida en que nosotros dejemos que la palabra de Dios profundice en nuestro corazón y sea nutrido desde el interior, empieza a producir los famosos frutos de la palabra de Dios desde adentro hacia afuera. Es decir, se multiplica la palabra de Dios dentro de nosotros en toda una transformación. Y dice Jesús, este es el que da fruto. Es decir, la única semilla del Evangelio que llega a un corazón fértil, abierto, dispuesto, receptivo y que lo nutre con oración, lo nutre con más relación con Dios, en una relación cercana, esa semilla va creciendo, se enraiza, produce fruto y 100 a 1. Es decir, de una semilla produce 100 semillas, se multiplica, otros a 60 y otro en 30, en la medida en que la persona se va entregando, es decir, entrega todo, su ser, lo que es, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, esto te pertenezco a ti, soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras y de aquí en adelante me someto totalmente a tu voluntad. Eso es lo que dice Jesús en esta primera parábola, ¿no? La segunda parábola del reino, en el versículo 24 al 30, es la parábola del trigo y de la cizaña. Otra vez vuelve al tema del campo. Y dice el versículo 24 que Jesús refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis también junto con ella al trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y el tiempo de la siega diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Aquí está hablando otro tema del reino de Dios, es decir, que en el campo, que es la iglesia, por decirlo así, donde se ha sembrado el trigo, la semilla que produce el fruto, dice también viene el enemigo, el diablo, y ha sembrado cizaña y que al principio pues no se puede distinguir quién es quién. Eso es algo muy común. A veces llegamos otros y pensamos, pues en la iglesia hay gente que ni deberían de asistir y no tengo amigos que a lo mejor son más santos que estos que están en la iglesia. Bueno, la realidad es que en una iglesia llega de todo y está revuelto. Y el diablo puede venir a meter la cizaña. Al principio la cizaña no se puede distinguir del trigo. Son mucho, mucho, muy parecidos. E inclusive a veces hay harinas que están contaminadas con la cizaña porque se parece mucho al trigo y lo muelen. E inclusive es tóxica la cizaña, ¿no? Puede llevar a tener alucinaciones, enfermedades, a las personas que comen trigo molido con la cizaña y produce, en la actualidad produce enfermedades. Esa es una realidad que es muy común, que haya cizaña entre los trigos, ¿no? Y aquí dice que el trigo que se sembró es de muy buena calidad, es de muy buena cepa, pero el enemigo viene y siembra, es decir, para traer confusión. El propósito del diablo es no solamente la desacreditación, sino la confusión. Al sembrar la cizaña, la gente se come de todo, de lo bueno y de lo malo, pero puede caer intoxicado. Entonces, al final del tiempo, cuando dijo Jesús, déjenlos, dejen que crezcan ahí y llegará el día del juicio, y cuando llegue el día del juicio, es decir, vamos a separar la cizaña del trigo. Aquel verdadero cristiano del que fue falso cristiano.
Dice, y aquel que es falso cristiano, como dice ahí, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en el trigo. Cuando dice quemarla, dice va a ser desechado toda esta falsedad y todas esas cizañas que el enemigo metió en la iglesia para confundir, para desacreditar, para lastimar, para herir, dice va a ser separado al final de los tiempos, es decir, el juicio final, ¿no? Ahí tenemos la imagen donde está una imagen del trigo y una de la cizaña. Como pueden ver, son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Jesús da una explicación sobre esta parábola. En el versículo 36 dice que entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Evangelio, la buena noticia, la semilla pura, de buena cepa. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, es decir, podemos decirlo a la iglesia, lo que no es la institución, sino la comunidad de los seguidores, de los discípulos de Cristo en todo el mundo. Y las cizañas son los hijos del maligno, es decir, lo que está entremezclado para hacer daño y traer confusión. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Noten ustedes que al final siempre dice el que tenga oídos, que oiga. Es decir, el que entienda, entienda. Las cosas son así, son muy claras, se van a confundir. No esperen que todo en la comunidad de la iglesia, en todo el mundo, sean todos santificados. Dice, hay gente que no, que va a traer confusión, va a traer falsedad, va a traer engaño y estarán también entre ustedes. Pero no se puede hacer nada ahorita. Hasta el final, el único que juzga es él. Por eso nosotros no podemos juzgar quién es cizaña y quién no es cizaña. Lo que podemos nosotros hacer es evaluar la enseñanza, evaluar las personas en función al evangelio, porque el juicio solamente lo va a hacer y son sus ángeles que van a separar el bien del mal, los justos de los injustos, del trigo de la cizaña, ¿no? Ese será el final de los tiempos. Mientras tanto, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos y aprender a distinguir a través de la palabra de Dios, ¿no? La tercera parábola es del crecimiento de la semilla. Si estamos hablando una vez más de la semilla del Evangelio, dice Jesús en el versículo 26 de Marcos 4. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Jesús está diciendo que el reino de los cielos entra en un proceso desde que inició cuando él empezó en Israel a predicar y enseñar y sembrar la semilla hasta nuestros días. Y que esa semilla ha crecido a través de los siglos, a través de estos 2 milenios, y que va a producir y está produciendo fruto. Entonces habla del proceso del crecimiento de la semilla. Noten que dice que el que sembró, pues va y se acuesta y se levanta noche y día, es decir, se ocupa de sus actividades, pero mientras está en sus actividades está creciendo. El reino de los cielos ha estado creciendo. Cada vez más gente entra al reino de los cielos y eso va a llegar al momento en que llegue el tiempo final cuando ya se recojan los frutos, es decir, cuando llega el momento de la cosecha, cuando mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. El tiempo de la siega se refiere al juicio final. Cuando ya no es el momento de sembrar, ya no se siembra el evangelio, ya no se predica el evangelio, ya no se invita al arrepentimiento, sino es el tiempo de recoger la semilla que se sembró, es decir, todo lo que se ha sembrado el evangelio
y cosechar. Cuando llega el juicio significa cortar. Ya es el momento, ya no va a haber tiempo para eso. Entonces dice que el reino de los cielos está en un proceso de ir avanzando hasta que llegue al punto de la madurez, como la planta madura. Por eso habla del proceso de la semilla, donde habla de la hoja y luego la espiga y luego viene el grano en la espiga hasta que llegue el momento de la cosecha final. Entonces el reino de los cielos está en este proceso de crecimiento hasta que llega una madurez del tiempo de Dios, en donde Dios dice, ya es el momento del juicio final, donde Jesús regresará por segunda vez y entonces hará esa separación del trigo de la cizaña, donde meterá la hoz para cortar y poner el grano de trigo, que es la iglesia, en sus graneros, es decir, en su lugar donde él estará, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que hay que entender, que el reino de los cielos está en ese proceso de madurez hasta que llegue el punto del juicio final, ¿no? La cuarta parábola habla sobre la semilla de mostaza. Dijo Jesús, el versículo 31, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Habla Jesús del reino de los cielos, inició como la semilla de mostaza, que en ese tiempo, por supuesto, en el ambiente en que ellos viven, en el entorno de Medio Oriente, la semilla de mostaza en aquellos años se consideraba la más chica de todos los granos que crecía. O sea, es un arbusto, la mostaza ya es un arbusto y llega a ser el más grande de los arbustos. No es un árbol, se considera todavía un arbusto, pero es muy grande, el mayor de todos los arbustos, y dice que el reino de los cielos es semejante a algo muy pequeño, insignificante, que alguien pudiera desprestigiar y decir, pues de aquí no puede salir nada, pero de esa pequeña semilla insignificante es tan fuerte que lo que se siembra, que llega a crecer y llega a ser el mayor de los arbustos, de las hortalizas, y se hace un árbol, aunque realmente no es el tamaño de un árbol en sí por su estructura biológica, sino de su tamaño pudiera ser. De tal modo, dice que ahí anidan a las aves del cielo, vienen y anidan en sus ramas. Es decir, donde llegan a refugiarse las personas al reino de Dios, donde llega a vivir, es decir, encontrar un refugio en medio de las tormentas. Cuando viene la tormenta, las aves se meten a los árboles para refugiarse, para calentarse en tiempo de frío, para cubrirse del sol en la sombra, para descansar. Dice, es un refugio. Dice que el reino de los cielos inicia en algo muy pequeñito y que va creciendo y va dando refugio a los que van buscando un lugar donde descansar, donde refugiar, y que es el lugar, el reino de los cielos, es un lugar de refugio para el que está buscando ese descanso y esa restauración, ¿no? Parábola número 5 habla sobre la levadura. Dice Jesús, versículo 33, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas hasta 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Bueno, aquí vemos el primer caso. Regularmente en toda la Biblia, cuando se habla de la levadura, se habla un aspecto negativo de corrupción, porque lo que hace la levadura es leudar la masa. Es algo que se ha fermentado anteriormente y con un poco del fermento de la masa anterior de varios días provoca una descomposición y un proceso químico que desprende el CO2, que es lo que se conoce con esas burbujas que aparecen en el pan y lo infla, ¿no? Hay una ligera descomposición que si se deja, pues empieza a empeorar, pero hay un punto donde ya se cocina y se detiene el proceso de descomposición de la levadura. Siempre se ha visto en connotación algo malo, que se figura el pecado en ese proceso de corrupción. Pero aquí Jesús está tocando esta parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es decir, que el reino de los cielos va a ir creciendo y alcanzando poco a poco a todas las personas de las que han sido escogidas, y llegará un momento en que alcanzará su propósito final. Es decir,
donde va a ser leudado totalmente. Dice que el reino de los cielos empieza con algo, con igual parecido a la semilla de mostaza, con muy poca levadura, y que en el proceso empieza a multiplicarse, a engrandecerse y a inflarse, si lo queremos ver, duplicarse o triplicarse el tamaño, ¿no? Es decir, quedó fermentado. Entonces, en ese aspecto, Jesús está tocando la levadura como un aspecto positivo de crecimiento del reino de Dios que va a alcanzar a transformar a todo aquel que entre al reino de Dios, ¿no? Y seguimos con la parábola número 6, que es el hallazgo de un gran tesoro. Mateo 13, versículo 44, Jesús también vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Esta parábola junto con la que sigue, que es la parábola de la perla de gran precio, son muy parecidas. Y dice el versículo 45, vuelve a decir, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas son muy parecidas, pero están haciendo énfasis en dos aspectos diferentes. La primera dice que es semejante a un tesoro que está escondido en el campo, es decir, en el terreno, y que un hombre lo encuentra, se da cuenta que hay un tesoro, vuelve a esconderlo para que no lo vean y bueno, y va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno y quedarse con el tesoro de acuerdo a los derechos que le estipulaba la ley. El tesoro es tuyo si está en tu terreno, pero este lo descubre y lo esconde y entonces dice, va y vende todo para poder adquirir esa propiedad y alcanzar el beneficio del tesoro. Entonces dice Jesús, el reino de los cielos. Aquí hay dos interpretaciones en estas dos parábolas. Regularmente se interpreta esta parábola como alguien que encuentra el evangelio, encuentra la salvación y dice, vende todo para poder alcanzar, perdón, para poder alcanzar y valorar el tesoro de la salvación. Yo tengo un poquito de dificultad con esa interpretación porque el evangelio nos enseña que nosotros no podemos comprar la salvación. Es algo que se nos da. Hay otra escuela de interpretación que ve estas dos parábolas como el que encontró el tesoro es Jesús, es decir, Jesucristo, y que el campo, en el caso de la primera parábola, es Israel, es decir, donde está el tesoro de la salvación. Acuérdense que Jesús lo dijo, la salvación viene de parte de los judíos. Los planes de la salvación, los planes de la gracia, de la restauración, del cielo nuevo y tierra nueva, son planes que fueron revelados al pueblo de Israel a través de los profetas, anunciados a través de los profetas y apuntaban a que el pueblo de Israel, una vez llegado el Mesías, pudiera continuar en la siguiente etapa de la salvación, ¿no? Entonces, aquí algunos interpretan que Jesús es el que encuentra ese tesoro, por decirlo así, que el campo es Israel. Entonces dice que con alegría vende todo y lo compra. Es decir, lo que el Mesías hizo fue morir en la cruz para poder pagar el precio por todos nosotros, que seríamos el campo donde está escondido el tesoro. El apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios dice que no tenemos este tesoro, que tenemos este gran tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de su poder sea de él y no de nosotros. Hay referencias en el Nuevo Testamento de que la gracia, la salvación, es el gran tesoro que Cristo ha depositado en nosotros, que es el Evangelio, es decir, esa luz, esa santidad que nos ha dado, ha sido depositada en nosotros, ¿no? Y que Jesús dio su vida para comprar, al final de cuentas, el campo que es en la iglesia donde está depositando ahora este gran tesoro. La parábola 7, que tiene que ver con la perla de gran precio, es semejante, parecida, pero a diferencia de la parábola anterior,
habla de un mercader, es decir, alguien que estaba buscando perlas finas. El anterior no estaba buscando nada, solamente se topó con el gran tesoro, con un tesoro en el campo. Vendió todo para comprar el campo y quedarse con el tesoro. En esta parábola es alguien que está buscando lo mejor. Y también la interpretación tradicional es que alguien está en busca de conocer a Dios y se topa con el Evangelio, como dice el versículo 46, al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, semejante al anterior. Pero este es un buscador, alguien que está buscando la excelencia. El otro se topó con él. Cualquiera que sean las dos interpretaciones, ya sea que se refiera a nosotros que tenemos que dejar todo para poder quedarnos con lo más valioso que es el reino de los cielos, o ya sea que sea el Mesías, Jesús, que la gran perla, es decir, la gran pieza preciosa es la iglesia, que vendió todo lo que tenía y la compró, en el mismo ejemplo del caso anterior. La parábola anterior se refiere básicamente a la salvación que está escondida en el pueblo de Israel, es decir, en toda la ley, ahí está todo. Y esta segunda parábola se refiere básicamente a la iglesia, es decir, la perla de gran precio, lo que Jesús vio en nosotros, que dijo, es la iglesia, cuando el Padre le dice, tendrás que comprarla con tu sangre, y entonces compró a la iglesia con sangre y la considera valor de gran precio, ¿no? Que es la iglesia misma, a la cual cuando venga el juicio final, a la iglesia, al trigo que ha sido librado de la cizaña, entonces se le va a conceder vestirse de lino fino, que es la novia en las bodas del Cordero, ¿no? Entonces ahí tenemos esas dos parábolas parecidas que tienen interpretaciones diferentes. Por esa razón, eh, la regla de hermenéutica nos dice que nosotros no podemos determinar una doctrina basada en las parábolas, porque las parábolas pueden interpretarse de diferente manera, ¿no? Algunas Jesús le dio explicación y no hay manera de desviarse la interpretación, pero en este caso no. Aquí, en estas, sobre todo estas últimas, habla de alguien que se tropezó con la salvación y lo consideró de gran valor y vende todo para, o sea, es decir, deja todo lo que tenga que dejar, su estilo de vida, su manera de ser, lo que sabe que está mal, para poder quedarse con el tesoro, ¿no? Y la perla a gran precio, igual la considera de gran valor, que es la salvación. Y ahí tenemos esas dos parábolas con esas dos interpretaciones, ya sea que la primera sea Israel y Jesús es el que compra la salvación con su sangre, o la perla a gran precio, que es la iglesia, que Jesús la compró también con su sangre en la cruz. Cualquiera de esas puede ser, pero tiene que ver básicamente con eso. Y vamos con la parábola número 8, la separación de la gran pesca. Esto tiene que ver básicamente con el juicio final, ¿no? Parecido a la cizaña y al trigo, ¿no? Dice el versículo 47, el reino de los cielos también es semejante a una red barredora que se echó al mar, recogió peces de toda clase, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Es muy parecido a la parábola de la trigo y la cizaña, nada más que la parábola del trigo y la cizaña es Satanás el que sembró la confusión con la cizaña, ¿no? Para confundir, para que traer es toda esa confusión al creyente. Y aquí habla de peces, unos son buenos y otros son malos, es decir, los que no creyeron, y no tiene que ver con que están en la iglesia también los que no creen, sino está hablando del juicio de todo el mundo. La parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con el juicio de la iglesia. Al final de cuentas, todos vamos a ser juzgados. Pero aquí está hablando de un juicio de toda la humanidad. Entonces ahí dice, es como aventar la red, recoges y vienen buenos y vienen malos. Ahí está de todo. Pero habla una vez más de los ángeles, saldrán y habrá una separación de los malos y los justos. Los malos serán arrojados al fuego, igual que la cizaña.
ahí será de llanto y crujir de dientes, ¿no? Y esa es una de las parábolas que habla de la gran pesca, que es la separación en el día del juicio final. Mientras tanto, aprendemos a convivir unos con otros, sabiendo que es Dios, al final de cuentas, el que nos juzga y el que habrá la separación. Nosotros no podemos hacer separación de nadie, no podemos ser segregacionistas, es decir, segregar y separar, hacer discriminación. La iglesia está abierta para todos sin discriminar a nadie. No nos toca a nosotros discriminar, ni separar, ni verlos hacia abajo de ninguna manera, sino estar todos juntos y sea Dios cuando haga el juicio final que habrá una separación. Nosotros no nos toca hacer esa separación porque no sabemos quiénes sí y quiénes no. Y la última parábola es la parábola del hombre sabio y su tesoro. Dice el versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, ¿comprendieron todas las parábolas? Les dice Jesús a toda la gente. Ellos dijeron, sí, entendimos. Y les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y ahí Jesús va terminando con todas estas parábolas y están ahí entre la multitud, ahí están los escribas que también habían juzgado a Jesús de que estaba sacando el demonio con el poder de Beelzebú. Y entonces dice, ¿comprendieron todo lo que les dije del reino de Dios? Sí, sí lo entendimos. Y entonces les da esta parábola. Dice, un escriba que se ha convertido en seguidor de Jesucristo, es decir, en discípulo de Jesucristo, en el reino de los cielos, es decir, una persona inteligente, una persona estudiada, una persona que sabe, dice, es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, una persona sabia sabe reconocer las cosas nuevas del reino de Dios. Y ahí es donde Jesús siempre empieza a hablar de que toda esta enseñanza que traía, pues era novedad para los escribas, porque no habían escuchado una enseñanza de esa naturaleza. Y dice, pero si el escriba es inteligente y si es sabio, va a poder reconocer que aunque esta enseñanza es nueva para ellos, la va a considerar como un tesoro. Así es que el tesoro del que habla Jesús, dice, son de las cosas nuevas del Evangelio y las cosas viejas refiriéndose a aquellas verdades del Antiguo Testamento que también son valiosas y que no se van a desechar. Entonces dice Jesús, ya escucharon todas las parábolas, sean como un escriba inteligente, prudente, sabio, que por ser nuevo no lo desecha porque es novedad. Hay gente que las novedades las desechan y hay otros que por ser muy antiguas las desechan. Dice, no, una persona sabia, inteligente, prudente, sabe mantener un equilibrio con las cosas que nunca han cambiado y que siempre serán las mismas desde el principio de la humanidad, de los principios del Antiguo Testamento y las cosas nuevas que han llegado con la novedad en Cristo. Es el Espíritu Santo con todas esas verdades, los dones, que cosas nuevas, y las mantiene en equilibrio. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Una persona sabia e inteligente es aquella que sabe valorar las cosas antiguas, que son los principios que nunca van a cambiar, y las cosas nuevas del Evangelio, con sus dones espirituales, con la vida en el Espíritu y con todas estas revelaciones que Jesús ha traído. Ahí está la sabiduría, dice, y una persona sabia va a considerar todas estas verdades como un tesoro, ¿no? Y vamos terminando. Dice, dice el versículo 10 de Mateo 13 al 15. Y acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Es decir, ¿por qué tanta explicación en parábolas? Y respondió él y les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Es decir, a los discípulos les está revelando todos estos misterios del reino de los cielos, las parábolas. Era necesario explicar en parábolas para poder que entendieran estas verdades, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Quiénes son ellos? Pues estos que dudaban, que decían que Jesús tenía espíritu maligno, que tenía a Satanás adentro, que estaba loco. Todos ellos que no creían, seguían a Jesús para buscar la manera de que cayera y encontrar un error para poder denunciarle. Dice, a ellos no se les ha concedido estas verdades. Estas no son para ellos. Estas verdades son para el que cree. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá abundancia.
pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, a los fariseos escribas que dicen que tienen esa verdad, como no han avanzado a este tesoro de las cosas nuevas, dice, se les va a quitar lo que tienen. Es decir, ese conocimiento y esa verdad que ellos tienen se les quitará. Dice, por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dice Jesús, pues han visto milagros y no quieren entender. Han escuchado estas verdades y no las quieren asimilar. Y dice Jesús, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y con sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sanen. Y eso tiene que ver con una profecía número 16, que está registrado en el libro de Isaías, capítulo 6, 9, 10. El profeta Isaías dijo que cuando el Mesías viniera, predicaría, traería la revelación del reino de Dios, traería estas verdades y que hablaría en parábolas. Esa es una característica de la enseñanza del Mesías. Por eso hay tantas parábolas, porque estaba profetizado que así sería, y que muchos verían milagros y no creerían, escucharían toda esta verdad y no la entenderían. Era parte también de una profecía, ¿no? Y aquí tenemos el resumen, nos vamos rápido para terminar. Tenemos de las 9 parábolas que vimos, 7 de ellas revelan misterios ocultos. Las demás son básicamente repeticiones, ¿no? Pero está concentrado en 7. Que el sembrador siembra el terreno, que revela a nuestro Señor Jesucristo, que siembra la semilla, la palabra de Dios, que es el campo, es el mundo. La parábola del trigo y la cizaña muestra la actividad y el engaño de Satanás al falsificar el trigo, sustituyendo los verdaderos hijos del reino por falsos creyentes. La parábola de la semilla de mostaza, pues simboliza el rápido crecimiento del reino de Dios. La parábola de la levadura advierte de cómo las falsas enseñanzas también pueden afectar la levadura del error en la palabra de Dios. La parábola del hallazgo del gran tesoro presenta a nuestro Señor que dio todo lo que tenía para poseer el tesoro oculto del campo, es decir, la salvación que estaba en Israel. Y la parábola de la perla de gran precio, que también muestra a Jesús como un mercader que halló una gran perla preciosa, es decir, la iglesia, y dio su vida para comprarla, ¿no? Y la parábola de la separación en el gran juicio final presenta una red recogiendo conjuntamente lo bueno y lo malo, los cuales permanecerán juntos hasta que sean separados al final de los tiempos, en el juicio final. El apóstol Pablo terminó con este pasaje, habla del gran tesoro en Filipenses 3, 7, 11. Y dice así, porque todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del comparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y bueno, con eso terminamos el tema del reino de Dios, de las parábolas, y yo voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para terminar esta reunión. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por las parábolas, las verdades que has revelado del reino de los cielos. Te pido, Señor, que de alguna manera podamos ser sabios y prudentes de poder valorar toda esta enseñanza y considerarla como un tesoro y también ser como aquel que encontró la verdad y dejó todo lo que tenía que dejar con tal de atesorar la perla de gran valor. Padre, que
que podamos ser, Señor, fieles a la palabra que pueda producir fruto al 100 por 1 en nuestra vida, que podamos llevar fruto también y que podamos ser fieles hasta el final, cuando llegue el día del juicio, y que podamos ser vistos, Señor, como el trigo para ser guardados en tu granero. Gracias, Señor, por estas verdades, que podamos siempre reconocer al Espíritu Santo y que podamos reconocerte a ti en milagro y en obra. Líbranos, Señor, de blasfemar contra ti, de blasfemar contra Dios, contra su verdad. Cuida nuestros pensamientos, cuida nuestras palabras y cuida nuestros oídos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.